Vamos a resolver un ejemplo utilizando la última formulación para poder resolver intercambiadores de calor en flujo paralelo y a contraflujo. El ejemplo dice lo siguiente: tenemos que determinar el área de superficie de un intercambiador de calor en flujo paralelo y de un intercambiador de calor a contraflujo que transfiera calor a una tasa de 2 kilovatios entre un fluido caliente a 110 grados Celsius y un fluido frío a 40 grados Celsius. Tenemos C sub H, que es 100 watts por Kelvin, y C sub C, que es 50 watts por Kelvin. El factor U, coeficiente de transferencia de calor, es de 400 watts por metro cuadrado Kelvin. Muy bien. Lo primero que tenemos en este caso es la tasa de calor, entonces, la cual nos dicen que esta tasa de calor es igual a 2000 watts. Luego, en base a los datos de C sub H y C sub C, podemos nosotros establecer que el C máximo es igual a C sub H, y esto equivale a 100 watts por Kelvin. Y por otro lado, el C mínimo en este caso es C sub C, que equivale a 50 watts por Kelvin. En base a este planteamiento, nosotros también podríamos saber algo más, porque de alguna manera el C sub H y el C sub C establecen cuál va a ser el salto de temperatura de cada corriente. Pues sabemos cuánto calor absorbe la corriente fría, cuánto calor está entregando la corriente caliente, tenemos el valor de C sub H y C sub C. En este caso particular, dado que ya se conoce la tasa de calor, podemos saber cuál es el delta de temperatura que cada corriente va a experimentar. En otras palabras, nosotros sabemos que el delta T de la corriente caliente es igual a 2000 entre el C sub H, que es 100. Y esto equivale a 20 grados Celsius. Y el salto de temperatura de la corriente fría, noten que esto es en ambos casos, ya sea en el intercambiador de calor a contraflujo como en el intercambiador de calor en flujo paralelo. Es igual a 2000 dividido entre 50, que es el C sub H. Y esto nos da 40 grados Celsius de temperatura. Entonces, con esto nosotros podríamos dibujar los esquemas de variación de temperatura para ambos casos, tanto para el intercambiador en flujo paralelo como para el intercambiador a contraflujo. Y justamente esto es lo que hacemos a continuación. Observarán ustedes que hemos mostrado de la parte izquierda el intercambiador de calor a contraflujo, y pueden observar como en este caso nosotros tenemos que C sub H es mayor que C sub C, y se da la tendencia que vimos en el video anterior. El delta T que experimenta el fluido caliente, decíamos, si revisamos la imagen anterior, que es 20 grados, y si entra a 110 grados, entonces tendríamos que bajar a 90 grados, justamente lo que se observa. Y esto es válido en ambos gráficos. Pasamos de 110 grados a 90 grados. Y en el caso de la corriente fría, obteníamos que el salto de temperatura correspondía a 40 grados Celsius. Es decir, si el fluido entra a 40 grados, tendríamos que subir nosotros hasta 80. Y eso lo pueden observar ustedes en ambos gráficos.
el de la izquierda, el de contraflujo, como el de la derecha en flujo paralelo. Pasamos de 40 grados a la entrada del fluido frío a 80 grados. Entonces se dan ambas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en este ejemplo? Es el área. En uno de los dos intercambiadores de calor se requerirá un área mayor de transferencia que en el otro. Y eso justamente es lo que queremos determinar. Entonces, ¿cómo resolveríamos el problema? Pues empecemos primero por el literal A. El intercambiador de calor a contraflujo. En este caso, al ver el diagrama, nosotros notamos que el delta T sub S que definimos, que es el menor de los dos deltas de temperatura en 0 y en L, en este caso es 30 grados. Escribimos que delta T S es igual a 30 grados y el delta T sub L, en este caso, es igual a 50 grados. Recordemos la ecuación con la que estamos trabajando y que nosotros habíamos derivado en la clase pasada o en el video pasado. Delta T sub S entre delta TL es igual al exponencial de menos UA entre el C mínimo multiplicado por 1, y en este caso el signo menos, dado que es contraflujo, C mínimo entre C máximo. Esta es la ecuación con la cual hemos nosotros trabajado anteriormente. Y simplemente entonces ahora tendríamos que sustituir los valores correspondientes al literal A. Sería lo siguiente: 30, que es el delta T sub S, entre 50, que es el delta T sub L, es igual al exponencial de menos U, que es 400, multiplicado por el área, entre el C mínimo, entre el C mínimo, que en este caso es 50. Y esto multiplicado por 1 menos el C mínimo, que es 50, entre el C máximo, que es 100. Y esto nosotros lo podemos resolver en el ES o cualquier solucionador de ecuaciones, simplemente despejar y encontrar que el área es igual a 0.1277 metros cuadrados. Esta sería la primera respuesta. En el literal B aplicaríamos exactamente lo mismo para el intercambiador de calor en flujo paralelo. Tendríamos que el delta T S, en este caso es 10 grados, como pueden notar en la parte derecha. Delta TS es 10 grados y el delta TL es 70 grados. Entonces aplicamos esto justamente. Delta TS es 10 grados, delta TL es igual a 70 grados, y aplicamos entonces la ecuación. Sería delta TS 10 entre delta TL, que es 70, es igual al exponencial de menos 400 por el área entre el C mínimo, que es el mismo, 50, por 1, y en este caso, dado que es un intercambiador de calor en flujo paralelo, tenemos que ocupar el signo positivo, 50 entre 100. Y al resolver encontramos que el área para el intercambiador de flujo paralelo, la misma tasa de calor, los mismos flujos, las mismas temperaturas, el área para obtener esta situación es 0.16216 metros cuadrados. Entonces, lo que observamos y concluimos es que para esta condición, una tasa de calor ya dada,
un salto de temperatura ya establecido para ambas corrientes, el mismo factor de transferencia de calor. Vemos que el intercambiador a contraflujo tiene un área menor de intercambio, o requerimos un intercambiador más pequeño que para un intercambiador de calor en flujo paralelo. Ahí pueden ustedes empezar a ver cómo, aunque tenemos las opciones de tener un flujo paralelo o un contraflujo, hay ventajas en utilizar intercambiadores a contraflujo en términos de economizar el área de transferencia, y también esto nos dice un poco acerca de la efectividad o de la eficiencia del intercambiador. Pero sobre el tema de efectividad hablaremos en las siguientes sesiones.